Días como estos, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado múltiples veces una frase que yo pronuncié al principio, y es que Jesús es la razón de la ocasión. Sin embargo, yo creo que la población, incluyendo los cristianos, se dejan abrumar con las actividades típicas de estos días. Y se le olvida que sin Jesús no hay Navidad. Paradójicamente, escúchame, sin Jesús no hay Navidad. Paradójicamente, sin embargo, hoy en día hay Navidad sin Jesús. Algo que yo no puedo imaginar. Es como celebrar tu cumpleaños sin ti. La cena del 24 de diciembre usualmente pasa sin ninguna reflexión acerca de la persona que nos dio la Navidad, y lo mismo ocurre al día siguiente. De hecho, pocas personas meditan acerca de Jesús durante todo el mes de diciembre, no solamente el 24, no solamente el 25, durante todo el mes de diciembre. Sin embargo, las preparaciones, los preparativos para la noche de mañana comienzan semanas y semanas antes de que llegara o de que llegue el día. Por semanas la gente piensa acerca de lo que se va a comer. Semanas después, yo no puedo, eso no cabe en mi mente. De a quiénes vamos a invitar, de lo que vamos a regalar, y comenzamos a pedir vía internet cosas que todavía para regalar dentro de 2 meses. Frecuentemente dejando fuera al invitado especial, a Jesús. Dado lo que yo acabo de mencionar, pensé que sería bueno reflexionar en esta mañana acerca de la primera venida de Jesús. Vamos a reflexionar hoy acerca de la primera venida de Jesús, y lo vamos a hacer de un ángulo distinto. Vamos a hacer una pregunta: ¿y si Cristo no hubiese venido? Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos hecho una pregunta semejante. ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros de Cristo no haber venido a este mundo? Posiblemente muy pocas personas han considerado la sobriedad de esta interrogante. Sin embargo, yo creo que muchas personas, probablemente la mayoría de nosotros, no sé si todos nosotros, pero quizá todos, nos hemos hecho preguntas con esa frase: ¿y si? Piensa por un momento. ¿Y si yo no hubiese conocido a mi esposo o a mi esposa?, preguntan algunos. ¿Y si yo hubiese sido cristiana?, preguntan algunas madres, cuando yo crié a mis hijos. Yo he oído esa pregunta más de una vez. ¿Y si yo no tuviera esta enfermedad?, pregunto yo. ¿Y si yo me hubiese casado con otra persona? Si yo me hubiese ido a estudiar cuando estaba más joven, si lo hubiese pensado mejor. ¿Y si yo tuviera dinero? ¿Hemos hecho preguntas como esas? ¿No? Sí. Ok, porque yo creo que tendríamos un grupo de mentirosos. Estas son preguntas de índole personal, pero se me ocurrió hacer otras preguntas de índole internacional, simplemente recordando que en el año 1931 se publicó un libro que se llamó Reescribiendo la Historia, y un grupo de historiadores se reunieron y comenzaron a plantear una serie de preguntas que no son las que yo voy a mencionar ahora, pero eran viendo acontecimientos del mundo y pensando: ¿y si esto hubiese ocurrido? Y ahí hay preguntas como: ¿y si Napoleón Bonaparte se hubiese mudado a América? Pero yo voy a hacer otras preguntas. Piensa por un momento: ¿y si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Si Hitler no hubiese eliminado a 6 millones de judíos en el Holocausto, ¿qué fuera Israel hoy?
Y si Stalin no hubiese eliminado 15 millones de rusos, y si Mao Zedong no hubiese eliminado 45 millones de personas en 4 años para que el mundo alrededor aplauda al personaje como tal. Y si Rusia y China nunca hubiesen ido por el camino del comunismo. Y si Simón Bolívar no hubiese libertado a 5 de las naciones de Sudamérica. Piensa por un momento, y si Juan Pablo Duarte y demás no nos dan la libertad en 1844, ¿qué sería de la isla? ¿Has pensado en eso? Y si la reforma protestante nunca hubiese ocurrido, ¿te imaginas? ¿Puedes imaginar las consecuencias del mundo simplemente con algunas preguntas de esa índole si nosotros le damos rienda a la imaginación? Sin embargo, yo creo que de todas las preguntas que nosotros pudiéramos hacer, comenzando con esa frase, y si, la más importante de todas es la pregunta que estamos considerando en esta mañana. Y si Cristo no hubiese venido, ¿cómo luciría el mundo de hoy? Porque Jesús vino a cambiar el rumbo de las naciones creyentes y de las naciones no creyentes, y así ha ocurrido. Mi mensaje en esta mañana está basado en un versículo y específicamente en una frase de un versículo, aunque yo voy a mencionar 3 versículos. Y la razón por la que estoy escogiendo este versículo es porque Jesús mismo usa la frase "si yo no hubiese venido". Entonces, como que en buen dominicano se cae de la mata, que ese es el versículo. Escucha lo que Jesús dice. Si yo no hubiera venido, en Juan 15:22, escuchaste la frase, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El versículo 23 continúa diciendo, el que me odia a mí, odia a mi Padre. Para poner esto en contexto, y el versículo 24 completa la idea del versículo 22, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Esos 3 versículos forman parte de la conversación que Jesús tuvo en el aposento alto horas antes de su crucifixión. De manera que Jesús, cuando está enfrentando a su muerte, reflexiona con sus discípulos acerca de su nacimiento. Y si yo no hubiese nacido, y si yo no hubiese venido. Y de manera particular, Él está conversando acerca del odio que el mundo tendría hacia Él y que por consiguiente tendrían hacia ellos. Y hablándolo de cómo el mundo los odiaría, entonces Jesús trae 3 condicionantes a esos versículos. Si yo no hubiese venido, versículo 22, si no les hubiera hablado, versículo 23, si yo no hubiese hecho las obras que hice, versículo 24, y entonces Él hace una observación y la entreteje entre esas condicionantes, en ese caso no serían culpables de pecado. Ahora, yo no quiero insinuar con esto, ni Jesús quiso decir tampoco que hasta que Él no vino, el hombre no tenía pecado, ¿no? Yo tengo que saber de qué Él estaba hablando. Obviamente, el contexto de esta conversación es el hecho de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquellos que habían escuchado las profecías acerca de su venida, el pueblo judío escuchó las profecías, luego Él vino, cumplió dichas profecías, y entonces cuando Él habló no lo escucharon, cuando Él hizo no lo escucharon, y Él está diciendo, si eso no hubiese ocurrido, ellos no serían culpables de este pecado, del rechazo de mi persona, del rechazo y de la incredulidad en ellos, a pesar de las palabras que le hablé y a pesar de las obras que hice. Escucha cómo Jesús, de una manera anticipada, un poco antes, en el mismo aposento alto,
habla y correlaciona sus palabras, sus hechos con su incredulidad, porque ese es el pecado de lo cual él está hablando más adelante en el próximo capítulo. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creer, ok, le di otro chance. Y si no creer las palabras que yo hablo, que en esencia no las hablo yo, las hablo el Padre de quien ustedes han escuchado desde la antigüedad, creed por las obras mismas. Si no creen las palabras, ustedes tienen las palabras del Antiguo Testamento que hablaban de lo que yo vendría a hacer y las estoy haciendo, pues entonces crean las obras. Eso es exactamente lo que Nicodemo le dice a Jesús en la noche un día cuando él vino a visitarlo. Le dijo, maestro, rabí, rabonai, sabemos que Dios está contigo. Ah, ¿de verdad, Nicodemo? Sí, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ah, you got it. Oh, tú lo percibiste, Nicodemo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Cuando el pueblo judío rechaza a Jesús, escucha lo que está rechazando. Está rechazando las palabras del Padre, porque Jesús dijo, esas no son mis palabras. Y está rechazando la revelación del Padre, porque Cristo dijo, yo he venido para revelar al Padre. De manera que si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran ese pecado, pero ahora que yo he venido, ahora que yo he cumplido las obras de la ley, ahora que yo he hecho obras que estaban profetizadas que yo haría, ahora que yo les enseñé de una manera congruente con lo que ya se les había enseñado, ustedes son culpables de rechazarme a mí, de rechazar la revelación del Padre y de rechazar las palabras del Padre que son las que yo hablo. Y de ese pecado que Jesús le está hablando. Pero aún así ellos terminaron clavándolo y rechazando a Jesús. Si Jesús no viene, ni tú ni yo conoceríamos a Dios. No habría manera. Habríamos oído de Él, pero no hubiésemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo declaró, yo he venido para revelar al Padre. Entonces, si viniste para revelarlo, no lo conocíamos. Y tú comienzas a ver las consecuencias de y si Cristo no hubiese venido. Ahora, para nosotros lo que hemos creído, porque Cristo le estaba hablando acerca de un grupo que no creyó y que no creyó la revelación del Padre, no creyó tampoco las palabras que Él les habló y por tanto permanecerían en su pecado. Para nosotros lo que sí hemos creído, ¿cuáles serían las consecuencias si Jesús no hubiese venido? Y yo quiero, por el tiempo que nos resta, que tú puedas poner atención, reflexionar, meditar. Escucha la palabra, meditar. No es que escuche superficialmente. Aquel que oiga, aquel que tenga oído, que entienda, esa es la idea. Que escuche bien cuáles serían las consecuencias. Si Jesús no hubiese venido, nosotros también estaríamos en nuestros pecados y bajo condenación. Porque Jesús mismo dijo que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. De manera que nosotros jamás hubiésemos sido rescatados. Hasta que Jesús vino, el mundo no tenía esperanza. Y te imaginas lo que es levantarte todos los días sin esperanza, pensando que cuando te mueras, ahí se acabó todo. Definitivamente yo viviría de una forma distinta. Si todo se va a acabar cuando yo muera, pues vive la Macarena. Si Cristo no hubiese venido, en la actualidad seríamos, escúchame, 8 billones de personas camino a la condenación eterna. 8 billones. Sin contar los millones que ya están en dicho lugar. Esa no es una consecuencia pequeña. ¿Te imaginas ese mundo sin esperanza? Con una sentencia de condenación eterna sobre tu cabeza todos los días. Esperando solamente a que la sentencia
comience a tener lugar. Sin lugar a dudas que estoy convencido de que el índice de depresión, de ansiedad y de suicidio sería mucho mayor. La carga de culpa sería mucho mayor. De hecho, la causa número 1 de visita a psiquiatras, terapeutas, consejeros, psicólogos es el sentido de culpa que el hombre lleva sobre sus hombros. Si Jesús no hubiese venido, nosotros viviríamos cargados de culpa, sin lugar a dudas. Yo no tendría que decirle como consejero a la mujer que viene a confesarme que se ha hecho 1 o más abortos en el pasado y que posteriormente ella descubrió que era culpable de haber asesinado a 1 o 2 o más de sus hijos. Yo no tendría nada que decirle porque no habría un lugar donde llevar la culpa a padres que vienen cargados de culpa porque tienen hijos que viven una vida inmoral y la inmoralidad de sus hijos se debe, según el veredicto de ellos mismos, a su crianza y viven con esa acusación continua. Yo no sabría hacia dónde dirigirlo para que puedan depositar su sentido de culpa porque no habría cruz para llevarla. El drogadicto, el homosexual, el promiscuo, que descubre que ha violado la ley de Dios y que ahora está cargado de culpa. Estos son casos que yo he tenido en mi propia consejería. Yo no sabía qué decirle para redimir el pasado que ahora ellos no quieren tener. Porque una vez más no habría cruz. Si Jesús no hubiese venido, nosotros estaríamos todavía sacrificando corderos al estilo Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios, pero todavía cargados de culpa. ¿Te imaginas lo que es eso? Sacrificios van y sacrificios vienen, pero cuando yo voy al sacerdote y sacrifico un cordero y me voy a mi casa, resulta que me voy cargado de culpa, porque como bien revela el autor de Hebreos, la sangre de los machos cabríos y de los toros no podía remover el pecado ni tampoco la culpa. Cientos de años sacrificando miles de millones de corderos y el hombre cargado de culpa. Su venida puso fin a esos sacrificios que comenzaron a darse en el tabernáculo desde la época de Moisés, pero que no pagó por el pecado de un solo pecador. No removieron su pecado, no removieron su culpa, pero había que seguirlo haciendo. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, no había silla para donde sentarse. Y no había silla a propósito, por diseño, porque estos sacrificios no pueden parar. Porque el hombre peca continuamente y lo único que el sacrificio va a hacer es como aguantar ahí la ira de Dios, aguantar ahí la deuda, pero el hombre continuaba en deuda. Sin embargo, cuando Jesús vino, como el autor de Hebreos nos dice en 1:3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después que ofreció sacrificio en la cruz él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús hizo lo que ningún otro sacerdote podía hacer. ¿No? Los sacerdotes no se podían sentar. Él se sentó a la diestra del Padre, porque no había más sacrificio que ofrecer. Todo había terminado, todo había culminado, consumado fue. Si Jesús no hubiese venido, la ley hubiese quedado sin cumplir. Y la ley solo sería un acusador continuo de que yo vivo violando la ley. La ley no hubiese servido para ninguna otra cosa. La ley revela el carácter de Dios, pero ¿sabes qué? Lo que me permite ver el carácter de Dios en la ley es Jesucristo cuando la cumple y la hace obsoleta. Cuando yo comienzo a descubrir, pero esto es el carácter de Dios en 10 mandamientos. Pero la ley hubiese quedado en vigencia acusándome
continuamente, pero cuando Jesús fue a la cruz, se colgó, dio su vida, derramó sangre, Él dijo, tetelestai, consumado es, todo acabado, la ley ha quedado atrás, y aunque Él no abolió la ley, sí la cumplió, y cuando cumplió la ley, la hizo obsoleta. De manera que la ley me recuerda el carácter de Dios, todavía. La ley me recuerda lo que complace a Dios, pero no me puede acusar, porque para eso yo tengo abogado frente al Padre. Escucha lo que Colosenses dice en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Escucha ahora, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cuando Cristo vino, Él tomó la ley que estaba llena de decretos que eran adversos a mí, que me acusaban continuamente, y tomó la ley y la clavó en la cruz y la abolió y la hizo obsoleta, dice el libro de Hebreos 8:13. Habiendo cancelado el documento de deuda que consiste en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Hay más. Si Jesús no hubiese venido, no tendríamos el Evangelio. Lo único que tendríamos es la ley. No evangelio implica no misericordia para el perdón de mis pecados. No evangelio implica no gracia para el ofrecimiento de vida eterna. Y alguien pudiera decir, pastor, entonces Dios no tuvo gracia ni misericordia en el Antiguo Testamento. Claro que sí, la pregunta no es esa, la pregunta es sobre la base de qué hubo gracia y misericordia en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hubo gracia y misericordia sobre la base de que el Mesías venía y pagaría por el pecado de aquellos que en el Antiguo Testamento todavía no le habían conocido a la manera como nosotros le conocemos. De manera que no lo hubiese habido en el Antiguo Testamento, no lo hubiese habido en el Nuevo Testamento. Si Cristo viene, no habría base para perdonar los pecados de los hombres, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tampoco habría base para darnos entrada al cielo. Este es un punto fino de teología, pero tienes que aprenderlo para que puedas ver lo que ha hecho Dios, no Él. Ven a ver lo que ha hecho Dios. Si Cristo va a la cruz y muere en mi lugar, y eso es todo lo que hace, mis pecados podían ser perdonados, pero me deja en una condición de neutralidad, no me pasa a la vida eterna. Porque Él no murió para pasarme a la vida eterna, Él murió para perdonar mis pecados. Entonces, ¿cómo paso a la vida eterna? Por los méritos de Cristo. ¿Y cuáles son los méritos de Cristo? El cumplimiento de la ley que me acusaba y condenaba a cabalidad. De manera que para yo entrar al cielo, yo necesito la vida de Cristo cumpliendo la ley, y yo necesito la muerte de Cristo para perdón de los pecados. Y ahí tú puedes tener entonces que si Cristo no viene, yo no puedo tener ni perdón de pecado ni entrar al cielo. Sigue pensando en lo que ha hecho Dios, porque todos estos son beneficios a favor del pecador. Si Cristo no viene, no tendríamos el Evangelio, solo habría justicia para condenarme. Si Cristo no viene, no tendríamos el Evangelio, y si yo no tengo el Evangelio, ni siquiera soy hijo de Dios. ¿Y qué soy, pastor? Criatura de Dios, como los animales. Juan 12:13 claramente lo dice: a todo aquel que le recibió, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, porque no lo era.
Uno de los grandes errores de la humanidad es pensar que todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia en ningún momento dice una cosa semejante. Sería una herejía afirmar tal cosa. Todo el mundo es criatura de Dios, pero a los que le recibieron, que creen en su nombre, a eso Dios le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. No ha nacido de carne, de la voluntad del hombre. Todavía hay más. Si Jesús no hubiese venido, tú y yo no conoceríamos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz fue la máxima expresión del amor del Padre, donde Él entregó a su Hijo. Y la cruz fue la máxima expresión del amor del Hijo, donde Él entregó su vida. ¿Escuchaste bien? Nosotros no tendríamos ideas en la persona de Jesús de dicha anchura, longitud, altura, profundidad del amor de Cristo. El amor, la experiencia de ese amor que dejó a Pablo sin ninguna opción que no fuera a predicar el Evangelio. Eso dice Pablo en 2 Corintios 5. Que el amor de Cristo lo constreñía, lo ponía entre la espada y la pared, como hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros no sabríamos nada de eso. De hecho, nosotros no sabríamos cómo amar, porque de acuerdo a la palabra de Dios, el verdadero amor viene del verdadero Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Yo no tendría parámetro, yo no tendría motivación, yo no podría amar como Dios ama, yo no podría perdonar como Dios perdona, yo no tendría ejemplo, modelo a seguir. Es Cristo que me dejó tal modelo y tal ejemplo. Hay más. Si Jesús no hubiese venido, nosotros todavía tendríamos que enfrentar la ira de Dios. ¿Te imaginas? El sacrificio perfecto de Jesús propició, que implica aplacó la ira de Dios. ¿Y contra qué estaba Dios airado? Contra el pecado del hombre. ¿Y cuáles pecados, pastor? Todos. Pero de manera particular, Romanos 1 revela cuáles dos pecados hacen que Dios revele su ira. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que supriman la verdad. Romanos 1:18. Cuando llega hasta el versículo 20-21, Dios dice, porque habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como Dios ni tampoco le dieron gracias. Hay dos pecados capitales universalmente que han airado a Dios. Es que el hombre sabe que Él existe y lo niega. Para Dios no hay ateo, porque el mismo texto que estoy citando dice que Dios se le reveló en la creación y se le reveló en su conciencia. En los años de 1800, cuando Sigmund Freud surgió, la discusión que surgió en ese momento, que ya estaba entablada, era si había Dios o no, y muchos negaban a Dios, pero los ateos no podían explicar cómo es que si no existe un Dios, en cada rincón del planeta Tierra donde hemos ido, la gente habla de un Dios. ¿De dónde salió eso de manera tan universal? Dios dice de dónde, porque yo se lo revelé en su conciencia. Nosotros tendríamos que enfrentar la ira de Dios. Y yo no creo que ninguno de nosotros quisiera enfrentar la ira de un Dios 3 veces santo, infinitamente justo y omnipotente. ¿Te imaginas eso? Yo tengo que enfrentar la ira de un Dios que es infinito en santidad, infinito en justicia y luego todopoderoso. Y esa es la ira que está sobre mí. Había una sola manera de resolver eso, y es que viniera un Salvador tan poderoso como ese Dios, su Hijo, que pudiera recibir sobre sus hombros la ira que ya yo no tengo que enfrentar, porque su ira fue propiciada. Ven a ver lo que ha hecho Dios. Ven y ve en su Hijo lo que ha hecho Dios. La ira de Dios demandaba la muerte de cada pecador, así de sencillo.
Pero Cristo asumió la muerte de cada violador de la ley. Wow. Cristo asumió la muerte de cada violador de la ley. Ahora, todo eso es si Cristo no hubiese venido. Hemos terminado, pero Él sí vino. Y como Él sí vino, el hombre puede encontrar perdón de pecado en Él. El hombre puede contar con que la ley ha sido cumplida a su favor. Porque Cristo derramó sangre por cada uno de nuestros pecados. Escucha, los que cometí ayer, los que cometa hoy y los que cometa mañana. Ven a ver lo que ha hecho Dios. Eso es extraordinario. 2000 años atrás. Cristo no va a derramar un chorrito de sangre hoy y otra mañana y pasado hasta que finalmente llegue el fin, porque cada vez que peco hay que derramar más sangre. No, por un solo sacrificio, un solo derramamiento de sangre, Él perdonó para siempre los pecados de aquellos que están siendo llamados. Ven y ve lo que ha hecho Dios. Escucha, como Cristo sí vino, escucha uno de los beneficios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerte de nuestros pecados, nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Tú escuchaste? ¿Hay alguien aquí que nunca haya sido tentado? Si levanta la mano, ven al final y habla conmigo. Pues tiene que confesarte por mentiroso. Pero este sumo sacerdote puede identificarse porque fue tentado en todo. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ok, eso yo lo tengo porque Él vino. Y si no hubiese venido, no tuviera tal sumo sacerdote. Número 1. No tuviera nadie en los cielos que pueda empatizar con mis tentaciones. Número 2, yo no tendría una invitación a acercarme con confianza al trono de la gracia, jamás. La única razón por la que dicha invitación existe es porque Cristo abrió el camino al Padre. Lo que hubiese ocurrido si Él no viene es una invitación a no acercarme como tuvieron los judíos cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí y el monte humeaba y el monte temblaba para entregar los 10 mandamientos y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que no se acerque. Es más, pon un cordón alrededor de la montaña y el que traspase el cordón morirá, no importa si es un ser humano o un animal. Esa sería la invitación, pero Cristo sí vino y yo tengo una invitación de acercarme con confianza al trono de la gracia, porque ahí está mi sumo sacerdote que es capaz de empatizar con todas mis flaquezas. Y todavía es mejor que eso. Porque cuando Juan vino y escribe su primera carta, escucha. Porque la primera parte de Hebreos que yo te mencioné habla de que Él empatiza con mis tentaciones. Pero primera de Juan 2:1, escucha. Y si alguno peca, yo creo que a ti te interesa escuchar esto, ¿verdad? ¿Cuándo pecaste la última vez? ¿Cómo hace qué tiempo? Como un segundo. Porque nosotros vivimos en transgresión de la ley. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Como dirían en inglés, it doesn't get any better than this. No hay mejor que esto. Cuando tú tienes un sumo sacerdote que empatiza con tus tentaciones y entonces Él mismo es un abogado que cuando tú pecas, Él está a favor tuyo frente al Padre intercediendo por ti. Wow. Ven y ve lo que ha hecho Dios en su Hijo Jesús. Por eso es que tenemos que recordarlo y celebrarlo. Él me invita a acercarme justamente por ese Hijo. En ese Jesús nosotros hemos recibido gracia sobre gracia, dice Juan 1. Y la razón por la que tú lees ese texto y como que no te percatas de qué está refiriendo es porque no has reflexionado sobre todas estas cosas que Dios ha hecho en Cristo Jesús que no estaban antes de Él venir. Él es mi Salvador. Él es mi defensor.
mi abogado frente al Padre. Él es mi sumo sacerdote, como ya dijimos. ¿Te imaginas viviendo en un mundo sin intercesor, sin salvador, sin herencia en la eternidad? La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a heredar con Cristo. Y no solamente que vamos a heredar con Cristo, vamos a heredar todo lo que Cristo herede, porque somos coherederos con Él. Y al final de mis días yo seré como Él es. De manera que si Él no viene, al final de mis días yo sería como yo soy y siempre fui en mi peor estado. Peor que eso. Porque la única razón por la que yo puedo ser un poco mejor es porque Cristo me ha hecho mejor. Pero mi esperanza sería, ¿tú sabes qué? Tú eres un hombre pecador, la mente entenebrecida, el corazón endurecido, la voluntad esclavizada, y cuando te mueras, así mismo te va a morir. No, porque Cristo vino y cambió la historia. Si Jesús no hubiese venido, nosotros no sabríamos ni siquiera lo que es verdad. ¿Tú puedes creer eso? Tú no tendrías la menor idea de lo que es la verdad. Porque Cristo vino y dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Frente a Pilato, se lo dijo a Pilato. Para eso, Cristo resumió su misión en una frase. ¿Tú quieres saber cuál es mi misión? Dar testimonio de la verdad. ¿Tú quieres saber por qué el mundo está corrompido, está bajo condenación? Porque cambió la verdad de Dios por la mentira. Yo he venido para encarnar la verdad, para dar testimonio de la verdad. Porque cuando Adán pecó y Eva pecó, él y todos sus descendientes perdieron la noción de lo que es mentira y de lo que es verdad. Y desde entonces el hombre ha vivido todo el tiempo creyendo que su mentira es la verdad. Alguien me hablaba esta semana de otra persona, me decía que esa persona entiende fervientemente que cumple los 10 mandamientos. Eso es una mentira de marca mayor. Porque si eso es verdad, tenemos otro Jesucristo entre nosotros. La palabra categóricamente afirma que todos nosotros continuamos siendo violadores de la ley, pero alguien cumplió la ley por mí. Pero esa no es la primera vez que alguien dice eso. El joven rico en los evangelios que se acerca a Jesús de Mateo 19, la misma cosa, le pregunta a Jesús, ¿qué yo puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, para probarlo, cumple los mandamientos. No robe, no hurte, no cometa adulterio, no haga esto, no haga esto. Y él le dice, ya yo he hecho todo eso. Y Jesús le dice, no me digas, pues déjame dejarte con una pruebita. Ve y vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Y el hombre rico se fue triste. No porque no puede ser rico y creyente en Cristo, no, sino porque Cristo sacó a relucir su verdadero Dios. El Salmo 116:11 dice que todo hombre es mentiroso. ¿Te has ofendido alguna vez cuando alguien te dijo mentiroso? Te digo la verdad. Salmo 116:11. Nosotros hubiésemos permanecido en la mentira, no sabiendo ni siquiera lo que es verdad. Jesús es la verdad que nosotros no vemos. Jesús es la verdad que yo tengo que creer. Jesús es la verdad que me hace libre. La mentira me esclaviza, la verdad me liberta. Y a eso vino Jesús. Adán y Eva perdieron la noción de lo que es la verdad del error. Y el que no ha entregado su vida a Cristo y el Espíritu no mora en él, todavía continúa sin poder discernir la verdad del error y continuamente cree que su mentira es la verdad. Jesús es el lente que me ayuda a enfocar la vida. Literalmente, Jesús es como esa pieza giratoria de la cámara que te ayuda, de las cámaras manuales, que te ayuda a enfocar para que lo que estás viendo quede en foco. Jesús es el lente que enfoca el resto del mundo, que enfoca mi visión. Por tanto, si Jesús no hubiese venido, el mundo entero luciría fuera de foco. Completamente. Porque Él enfoca mi visión. Sin Jesús, tú no puedes tener un hombre moral ni un mundo moral. No habría idea de lo que es bueno o es malo.
de lo que es la moralidad y la inmoralidad. Por eso, en el día de hoy, la gente que no cree en Jesús piensa que bueno es lo que ellos creen que es bueno y malo es lo que ellos creen que es malo. Claro, porque sin Jesús no hay manera de conocer lo que es bueno, es malo, moral o inmoral. Sin Jesús nosotros no conoceríamos el camino al Padre. Sin Jesús nosotros no tendríamos posibilidad de vida eterna. Por eso Él vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que yo tengo que seguir, Él es la verdad que yo tengo que creer y Él es la vida que yo tengo que vivir. No hay muchos caminos, hay uno solo. Él es el camino. Hay una sola verdad y es la que Él proclamó, y hay una sola vida eterna y es la que Él puede dar. Pero hay más. Si Jesús no hubiese venido, los poderes de las tinieblas nunca hubiesen sido desarmados, como afirma Colosenses 2:15. Pastor, ¿qué implica eso? Que yo tendría un enemigo más poderoso de lo que él es hoy, más poderoso de lo que él es hoy, para tentarme, para acusarme y para hacerme caer. Él tiene mucho poder después que lo desarmaron. Imagínate lo poderoso que él sería si no llegan a desarmarlo. ¿Y hasta dónde quedaron ellos desarmados? Bueno, vamos por parte. Mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, ese Cristo, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. El poder mayor de Satanás es justamente el poder de la muerte sobre nosotros. Y él lo tenía, de acuerdo al autor de Hebreos. Pero cuando Cristo vino y se ofreció en sacrificio en la cruz, no solamente derrotó el pecado, sino que tomó una tumba prestada, porque nada más solamente la iba a usar por un par de días, y resucitó, y cuando resucitó venció la muerte. Y por eso es que Pablo escribe en los Corintios, su primera carta en 15:55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Han sido deshechos por nuestro Mesías y Redentor. De manera que Él derrotó los poderes de las tinieblas, y una de las cosas que le quitó fue el poder sobre la muerte. Si Cristo no hubiese venido, Satanás aún estaría llevando a cabo una enorme destrucción a gran escala. Como Cristo sabía eso, Satanás comenzó esa destrucción en el jardín del Edén, ha continuado hasta el día de hoy, pero escucha lo que Juan me dice cuando me informa en su primera carta en 3:8, que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Él vino a destruir las obras del diablo. De manera que si Cristo no hubiese venido, las obras del diablo estuvieran reinando de manera imperante, como reina en muchas de las naciones que no le conocen, en muchas de las naciones donde la esclavitud todavía existe, donde la trata sexual todavía existe, como reina en muchos de los lugares donde un hombre tiene 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mujeres, si es posible. ¿Qué más? Si Jesús no hubiese venido, ¿sabe dónde terminaría la Biblia? Con el último versículo de Malaquías. ¿Tú sabes cómo termina el último versículo de Malaquías? No sea que venga y maldiga la tierra. La Biblia terminaría con una amenaza de maldición. ¿Cómo te gustaría tener un libro que cierra con una amenaza de maldición? Pero no es así que la Biblia termina cerrando. La Biblia termina cerrando ofreciéndonos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Te imaginas? Todo porque Jesús vino. Si Jesús no viene, no habría cielo nuevo, no habría tierra nueva. Habría una amenaza de maldición. Hay más. Si Jesús no viene, no hay Nuevo Testamento. Si no hay Nuevo Testamento, yo no tengo una carta dedicada al gozo llamado Filipenses, o a los Filipenses,
que me sirva para experimentar gozo en medio de la tribulación. No habría un Filipenses. Si Jesús no viene, no habría una promesa que me diga, ¿sabes qué? Tú has hecho cosas malas, pero las malas cooperarán para bien, para todos aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Yo no puedo confortar a nadie diciéndole, sí, yo sé, eso fue terrible, pero ¿sabes qué? Dios lo va a hacer cooperar para bien, porque yo no tendría Romanos. Romano existe porque Jesús vino. Yo no tendría la explicación de lo que es el matrimonio, representando la unión de Cristo con su iglesia, que la carta de Efesios me explica. No tendríamos el libro de Apocalipsis, que termina prometiéndome que al final de los tiempos nosotros ganamos. Podemos estar como luciendo que estamos perdiendo ahora, pero no, nosotros ganamos porque Cristo gana y cuando Él gana, yo gano. Imagina tener un libro donde Apocalipsis no está y donde hay una promesa de que viviremos en su presencia, donde no habrá sol, porque la luz que emana de su presencia es tan extraordinaria que no necesitamos el sol. No habría tal promesa. Es más, si Jesús no viene y yo echo para atrás al Antiguo Testamento, tengo problema en el Antiguo Testamento también, porque yo no tendría idea de lo que el Salmo 23 realmente significa, porque el buen pastor lo tipifica Él. ¿Entiendes? Y peor aún, cuando leo a Isaías 53 y me habla de los padecimientos de Cristo, yo estaría igualito que el eunuco. ¿Te acuerdas del eunuco en el libro de los Hechos que revisamos? Que él no entendió ni papa, como decimos aquí, no entendió nada. Y Felipe tuvo que explicarle de qué estaba leyendo. La única manera de entender a Isaías 53 es porque Jesús vino y yo puedo tomar lo que Él hizo, lo que Él sufrió, padeció y traerlo hacia atrás y decir, ah, eureka, eureka, lo he encontrado. Eso es lo que Isaías quería decir. O sea que el Antiguo Testamento sería como un enigma en muchos de sus pasajes. Hay más. Ya más cerca a la casa. Si Jesús no viene, no habría IBI, my friend. Ni habría ninguna otra iglesia en el planeta Tierra. Porque la iglesia es la agencia de Cristo, la embajada de Cristo en este lugar. Y cuando tú, imagínate ahora un mundo sin iglesia. Un mundo sin las oraciones de los cristianos. La Cruz Roja no existiría, déjame decirte. Literalmente. Muchas de las agencias de benevolencia no existirían. Muchas de las asistencias sociales no existirían. Las grandes universidades de Estados Unidos, que hoy son ateas lamentablemente, Princeton, Harvard, Yale, nunca hubiesen nacido. Todas son el fruto de cristianos que pertenecían a iglesias locales. La última cena de Leonardo da Vinci, nunca lo hubiera visto. El Cristo de Miguel Ángel nunca lo hubiese visto. Los grandes acontecimientos de la humanidad nunca hubiesen acontecido. James Kennedy escribió un libro justamente titulado de esa forma, y lo que él hace, él no lo hace desde el punto de vista que yo lo estoy haciendo, lo hace desde el punto de vista de la historia, de cómo la venida de Cristo y los cristianos que siguieron influyeron la ciencia, el arte, la educación y todas las demás áreas, la política, la eliminación de la esclavitud, la justicia social. Ese sería el mundo. El mundo se parecería más a lo que era Roma y Grecia en la antigüedad. Pero yo tengo que llegar a mi final. No podemos seguir hablando de todo lo que hubiese acontecido si Cristo no hubiese venido, porque no nos da el tiempo. Déjame cerrar con la idea de que sí vino. Porque ahí donde estamos, no podemos quedarnos como que si no hubiese venido, entonces terminamos como medio, bueno, no tendríamos que estar deprimidos, porque sabemos que sí vino y sabemos de los beneficios que estamos disfrutando. Pero cuando Jesús vino, Él habló y obró. Eso es exactamente lo que Él dice en Juan 15:22. Si yo no hubiese venido y le hubiese hablado, y luego dice en el 24, y hubiese obrado las obras que yo hice, entonces no tendrían pecado. Pero Él vino y habló y obró. Y entonces ahora que Él vino, ahora yo le conozco de otra manera. Y los que le conocieron en el pasado, lo conocieron cuando Él caminó sobre este planeta, lo conocieron de otra forma. Y sus discípulos le llamaban maestro, raboní.
Y eventualmente, cuando llegaron a entender quién él era, le llamaron Hijo de Dios. Los demonios le llamaron el Santo de Dios. Sin embargo, cuando Cristo usó un título para identificarse a sí mismo, él simplemente se llamó Hijo de Hombre. Nosotros, ¿cómo le llamamos? Salvador, y Mesías, y Redentor, y Alfa, y Omega, y principio, y fin, el lucero de la mañana, la lili de los valles. ¿Cómo más le llamamos? El Verbo. ¿Cómo más le llamamos? Emmanuel. No habría Dios con nosotros si Él no hubiese venido. Pero Él vino. El universo lo reconoce como Señor. Y Él volvió a la vida. Fue enterrado en esa tumba, como mencionamos, la dejó. La tumba fue cerrada con una gran roca y cuando Él resucitó la dejó abierta y vacía y fue clavado en la cruz donde Él perdonó todos y cada uno de mis pecados. Y entonces la cruz, que era un instrumento por excelencia de maldición, por la manera como Él obró, la volteó y la convirtió en instrumento de bendición. Ven y ve lo que has hecho Dios. El instrumento de maldición, el instrumento de bendición. Y cuando Él murió, el infierno tembló y sus poderes, sus autoridades fueron desarmadas. Ese es el Cristo que tú y yo conocemos. Él cumplió todas las profecías. Si Cristo no viene, hubiese hecho a Dios mentirosos, porque el Antiguo Testamento está lleno de profecías que Él tenía que cumplir, y si Él no viene, nosotros no sabríamos nada de la fidelidad de Dios. Incluso nosotros no tendríamos esperanza para la segunda venida en lo más mínimo. Si fracasó la primera vez, no podrá venir la segunda vez porque ni siquiera ha venido. Estaríamos todavía como esperando que llegue. Una larga espera. Pero sí vino. Cuando vino, Él probó la fidelidad de nuestro Dios. Y antes de partir, Él reunió a sus discípulos. Dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Escuchaste? Ningún gobernante de este mundo tiene autoridad en sí mismo, como Él le dijo a Pilato. Tú no tendrías ninguna autoridad si no te lo hubiera dado el cielo. El cielo te ha permitido reinar a pesar de lo malo que tú eres, pero te ha permitido reinar como juicio sobre esta nación. Cada nación tiene los presidentes que se merecen. Eso no es un comentario político, sino teológico. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y número 2, porque yo te prometo que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca estarás solo, hasta el fin de la era o hasta que vosotros entréis al Padre. Yo te prometo que mi autoridad estará a tu favor. Él está por nosotros y prometo mi presencia contigo hasta el final de tus días o el final de la era. Nunca dejaré a mi iglesia. En el interín, iglesia, enseña a ellos todo lo que yo os he enseñado. Ese es el Cristo que nosotros predicamos y ningún otro. El Señor del cielo y la tierra, Salvador del universo, Salvador de los hombres, Salvador de aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Y esa es la razón por la que en este día nosotros queríamos celebrar, meditar, reflexionar acerca y que si Cristo nunca hubiese venido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, y Él vino lleno de gracia y de verdad. La verdad que no podíamos discernir y la gracia que necesitábamos encarnada en la persona de Jesús.